Y vamos a irnos a la palabra que en esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes. Y en esta mañana quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Este año hemos iniciado con un tema, el cual en esta mañana voy a predicar mi tercer sermón relacionado a este tema. La semana pasada hice un paréntesis, ya que el carácter del servicio, pues ameritaba hablar en cuanto a lo que era, ¿verdad?, el culto. Pero en esta mañana quiero regresar para terminar con esta serie de temas bajo ese tema anual que tenemos, que es, ¿se acuerdan, hermanos, del tema? Restitución. Ese es el tema que tenemos para este año. Que no se nos olvide que nuestro tema de este año es restitución. Amén. Y en esta mañana pues vamos a estar hablando de ese tema en su tercera parte, pero vamos a ocupar el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer capítulo 19, versículo 8 de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 8, y cuando todos lo tengan, por favor, me lo confirman con un amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer la palabra y dice de la manera siguiente: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, dice, cuadriplicado, se lo vuelvo cuadriplicado. Así lo dice la versión Reina Valera 60, pero la nueva versión actual dice: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. O sea, esta versión usa la palabra para la palabra devolver, usa la palabra restituir. Dice que le iba a restituir cuadriplicado lo que sí, ¿verdad?, le debía a alguien. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta preciosa mañana te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Dios mío, nos has ya ministrado a través de la alabanza, Dios, mientras tu palabra ha sido, mientras las alabanzas han sido expuestas y adoradas aquí, Dios mío, tú nos has ministrado, pero ahora tu palabra, Dios, sabemos que también nos va a ministrar. Y en este día, Dios, como siempre te pido solo ser el canal que me puedas usar, Dios, para compartir con tus hijos, con tu iglesia, con cada uno de los que estamos reunidos, como aquellos que están conectados a través de, Señor, de esta transmisión. Dios mío, ayúdame a predicar esta palabra con autoridad y con denuedo, Señor, sin ningún prejuicio, sino, Dios mío, de que sea directamente de parte tuya cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, como tú sabes hacerlo. Ato, reprendo toda malicia del enemigo, todo espíritu contrario, Dios, todo espíritu emisario del enemigo que haya querido venir o haya sido enviado a esta casa, Señor. Ahora mismo yo lo reprendo en el nombre de Jesús y le ordenamos por el poder, Señor, que tú nos has dado por tu palabra y por tu espíritu, que no tenga lugar, Señor, en esta casa. Que este ambiente, Dios mío, que cada átomo en los cielos sean cargados de tu presencia, y que mientras esta palabra es predicada también hay una libertad en cada uno de nosotros para adorarte, para bendecirte, Señor, porque a eso hemos venido, a darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te lo pido. Amén, Señor, amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, iglesia, y tome su lugar en esta preciosa hora. En la primera parte de este tema hablábamos de cómo Dios está interesado en restituirnos a nosotros, en darnos a nosotros lo que el enemigo nos ha quitado, o lo que muchas veces nosotros hemos cedido para perderlo. Y ese es el deseo de Dios. En el momento cuando Adán y Eva pecan, se les quitan muchas cosas.
desde ese momento el Señor empieza a buscar la manera de cómo restituirlos a ellos, de darles para atrás lo que se les había quitado. Y ese sigue siendo el deseo de Dios con la humanidad, de restituirnos, de darnos lo que necesitamos. Pero en la segunda parte vimos que cuando hablamos de restitución es un acto recíproco, que no es solo de esperar de Dios hacia nosotros, sino también que nosotros tenemos que ser restituidores, o sea, dar también a Dios lo que le hemos quitado a Dios. Y hablamos que le hemos quitado tiempo, hemos quitado la intimidad, hemos quitado muchas cosas, hermanos, la adoración, la alabanza, darle de lo que mucho Dios nos ha dado. Y Dios también espera de parte de nosotros, como lo vimos a través de la Escritura, representado con el pueblo de Israel, que muchas veces Dios los confrontó y les dijo, los exhortó a que Él no quería que estuvieran en aquella condición caótica, crítica que el pueblo vivía, pero que todo había sido porque ellos le habían quitado lo que le correspondía a Dios. Entonces ya vimos en esos primeros dos sermones, de primero de Dios hacia nosotros, ahora de nosotros a Él hacia Dios. Pero en esta mañana, hermanos, seguimos dentro de ese tópico de nosotros dar. Pero en esta mañana o en este día es de dar al prójimo. Vamos a hablar de la restitución al prójimo, que eso es importantísimo. Es importante entender que cuando hablamos de restitución, como dije anteriormente, no es un acto en el cual nada más nos beneficiamos nosotros, sino que es un acto recíproco. La restitución en el Antiguo Testamento era una ley de justicia social. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que en la legislación antigua de Moisés existía lo que le conocemos la ley. Y en la ley aparecía muy especial declarado lo que era la restitución. Y la restitución lo que hacía era procurar hacer justicia a aquellos que habían sido despojados injustamente, y se le conocía como la ley de restitución. Cuando leemos los pasajes en el libro de Números capítulo 5, del versículo 5 en adelante, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: hablad a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que cometa cualquier de los pecados de la humanidad, actuando perfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará a aquel que él perjudicó. Pero si la persona no tiene pariente a quien le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe de ir al Señor para el sacerdote, además del carnero de expiación con el cual se hace expiación por él. El pueblo de Israel se regía por muchos mandamientos. Tenía 613 mandamientos. Y dentro de esa ley de los mandamientos estaba la ley de la restitución, la cual Dios establecía de que cada uno de aquellos que habían cometido algo en contra de su hermano, que le debían algo a su hermano, debían de restituírselo. Y si en el momento que tenía que restituir esa persona no tenía familiar, entonces esa restitución o esa ofrenda tenía que llevársele al templo, y esa ofrenda era entregada al sacerdote. Entonces miramos aquí en la Biblia de que esta ley fue establecida por Dios para el pueblo de Israel. Pero como hablábamos la semana pasada en cuanto a lo que son los principios de darle a Dios, simplemente esto fue algo que se constituyó como ley, pero era un principio que ya existía, en el cual Dios siempre le dio al hombre, pero Dios siempre ha esperado que el hombre regrese. Pero por naturaleza a veces somos nada más de querer recibir y no dar. ¿Hasta cuándo vamos a tener
ese sentir o ese conocimiento hasta que nosotros tenemos un encuentro personal con Dios. Y ese es el caso de la historia del personaje que hemos leído, de Zaqueo. Los versículos que leímos hablan de un hombre el cual no era muy querido en aquellos tiempos, porque Zaqueo era un recaudador de impuestos y los recaudadores de impuestos no los querían. Pero un día Zaqueo, muchos creo que conocen la historia, ahora que estuvimos en Israel el año pasado, pasamos por esa calle a donde surgió esta historia. Me tomé una foto ahí en el árbol de sicomoro. No sé si será el mismo árbol, a lo mejor es un retoño, pero sí dicen que es la misma calle y es el mismo lugar precisamente a donde se desarrolla esta historia de Zaqueo, el cual dice que era un personaje muy pequeño de estatura. Pero él sabía que Jesús pasaría por aquella comunidad y él quiso ver a Jesús. Y dice que se subió a aquel árbol para ver a Jesús. Y cuando Jesús caminaba precisamente debajo del árbol, Zaqueo estaba escondido a lo mejor en medio de las ramas del árbol y pensó de que Jesús pasaría y pasaría por ahí desapercibido de que él estaba. Pero Dios conoce, el Señor conoce, amén, a dónde nosotros nos podamos meter. Y por muy camuflajeado que estuviera Zaqueo, la historia dice que cuando Jesús pasó debajo de aquel árbol, dice que hizo un alto y volteó hacia arriba y le dijo a Zaqueo: desciende. Y desciende a prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquel día Zaqueo dice que se dio prisa, bajó y fue a su casa y recibió a Jesús. Y aquel día Zaqueo tuvo un encuentro personal con Jesús. Y aquel encuentro personal con Jesús cambió la vida de aquel hombre, la cual lo llevó entonces ahora a no tan solo conocer la ley, sino ponerla en práctica. Porque una cosa es conocer la palabra, pero otra cosa es practicarla. Zaqueo era un judío. Zaqueo era un hombre que conocía la ley, pero no la practicaba. Pero aquel día que tuvo el encuentro con el Señor fue redargüido y dijo: mira, Señor, voy a hacer algo. Ahora que yo he tenido este encuentro contigo, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Porque él sabía que había robado. Porque él sabía cuál era su estilo de vida antes. Eso era lo que hacían los publicanos, los recaudadores de impuestos. Le robaban al pueblo. Pero Zaqueo no se quedó ahí. Él dijo: no tan solo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, pero si en algo yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Mire qué acción la que hace este hombre. ¿Hasta cuándo Zaqueo toma esta acción? Hasta que él tuvo un encuentro con Jesucristo. Yo le quiero preguntar a usted en esta mañana: ¿usted ya verdaderamente tuvo un encuentro personal con Jesucristo? ¿A dónde está esa gente que ha tenido un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria a Dios por los cuatro. Eso me da señal entonces que este mensaje es para los que están acá. Porque es imposible hacer lo que les quiero predicar en esta mañana sin antes tener un encuentro personal con Jesús. Solo gente con experiencia con el Maestro, solo gente con la experiencia con Jesucristo son los que pueden llevar a cabo la acción de ser recíprocos con el prójimo. Zaqueo, que era un israelita, conocía la ley de la restitución, pero no la había cumplido hasta que se encontró con alguien que lo ayudó a cumplirlo. Hay cosas que usted no la va a lograr con sus propias fuerzas, con nuestras capacidades. La vamos a lograr con la ayuda de Dios, amén, con el amor ágape que se mete en nosotros. Es la única manera que lo vamos, amén, a lograr. Así que hoy vamos a aprender de la restitución hacia el prójimo. En algunos momentos como pastor en estos años, personas me han dicho, me han preguntado: pastor,
Usted me podrá ayudar a entender cuál es el nivel más alto de espiritualidad que puede alcanzar una persona. Porque a veces nos confundimos y a veces pensamos, bueno, wow, esa persona que predica tremendamente es una persona que tiene un alto nivel espiritual. Mira, esa persona que se la pasa orando, gimiendo, tiene un alto nivel espiritual. Mira ese hombre cómo ayuna. Wow, esa persona cómo ministra. Mira esa persona qué tremendo líder. Pero yo he entendido, hermanos, por la palabra, que una persona en un alto nivel espiritual o en uno de los más altos niveles espirituales es aquella persona que aprende a restituirle a su prójimo, que aprende a perdonar a su prójimo. O sea que si usted quiere ser uno de las grandes ligas dentro de lo que son los niveles espirituales, vamos entonces a aprender esta mañana a dónde el Señor quiere llevarnos. Y una de las cosas para tenernos en las grandes ligas espirituales es a sabiendo perdonar. No se equivoque, hay mucha gente que lo puede ver usted orando mucho, pero no perdonan. Los puede ver cantando bonito, pero no perdona. Los puede ver predicando bonito, elocuente, oratoria y con homilética y con todas las cosas, pero amén, con cosas en el corazón. Liderando, pero con cosas en el corazón. Entonces, eso simplemente es un show. Porque de nada me sirve hablar bonito y hacer tantas cosas cuando no puedo aceptar a mi hermano, cuando no puedo ser recíproco con mi hermano. Gloria al Señor. Así que Dios quiere gentes en grandes ligas espirituales, pero tomando en cuenta el principio de restitución hacia el prójimo. Y vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que restituir al prójimo. La palabra nos dice en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Mire, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, a honra. Este primer versículo 7 dice que hay que pagar, o sea que no hay que tener deudas. Y la segunda parte del versículo, en el 8, dice: no debáis nada a nadie, sino, dice, amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que cuando hablamos de la restitución, debemos de saber de que no podemos tener deudas con nadie. No podemos tener deudas con nadie. El verso 7 dice en su primera parte: pagad a todos los que debáis. Hay que pagar. Y en el verso 8 también en su primera parte dice: no le deba nada a nadie. No le debamos nada a nadie, porque si entonces estamos en un problema. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la deuda que tenemos con nuestro prójimo? ¿Cuál es la deuda que tenemos con nuestro prójimo? Hermano, estos mensajes no son de mucho hablar en lenguas, ni de danzar. A lo mejor sí de retorcerse. Pero creo que son los mensajes que nos transforman, amén, y que nos llevan a un nivel diferente. Porque a través de los años yo miro gente que brincan, hermano, y que según hablan lengua, pero sabe, hay unas cosas que no cuadran con lo que la palabra del Señor nos dice. Y no podemos engañarnos. Tenemos que conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. Y vamos a empezar con el primer punto: restitución al prójimo. Pero en este segundo punto vamos a hablar de la falta de perdón, hermanos. Ya ahí vamos a empezar hablando con lo que es la restitución. Cuando nosotros no perdonamos, o sea, la falta de perdón nos lleva a no amar. Y el no amar nos lleva a tener rencor, nos lleva a estar enojados. Entonces por eso el Señor nos mandó a que
aunque nosotros no fuéramos los culpables, fuésemos y nos pusiéramos de a cuentas con nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor nos manda a través de su palabra. La lógica humana dice: no, Osman me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. Pero el Señor no dice eso. No, si tú sabes de que hubo una ofensa de tu prójimo hacia ti, ve hacia él y póngase a cuenta. Porque el Señor dijo eso simple y sencillamente porque el Señor lo que quería era proteger el corazón. Proteger el corazón. Mantener el corazón de sus discípulos sanos. Y esa historia la encontramos allá en el capítulo 18 de Mateo 21 al 22. Bueno, un poco versículos antes, ahí empieza un diálogo el Señor con sus discípulos. Pero en el versículo 21 y 22 viene Pedro, que era uno de los más atrevidos, y le hace una pregunta a Jesús. Y le dice, Pedro se acerca a Jesús, Jesús hablándole sobre el perdón, donde les dice, en el contexto de estos pasajes, le dice: ¿sabe qué? Si alguien te ofendió, no esperes que ese que te ofendió venga hacia ti, ve tú hacia él. Entonces viene Pedro y luego le pregunta al Señor, porque había una ley en aquel tiempo. Todavía estaba el tiempo de la ley, y la ley establecía un parámetro en cuanto a lo que era el perdón al prójimo. Y viene Pedro y se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, si un miembro, esta es la versión actual, y se la quiero leer en esta versión para que la entendamos mejor. Y viene Pedro y le dice: si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Le dice Pedro. ¿Verdad que solo 7? Porque eso era lo que decía la ley, que podía perdonar a la persona 7 veces cada día. O sea, eso era por día, cada día. Lo puedo perdonar, ¿verdad? 7 veces. Jesús entonces le contesta y le dice: no basta perdonar al hermano solo 7 veces, le dice. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. La versión Reina Valera 60 le dice: no, 70 veces 7. Y a veces empezamos a multiplicar y decimos: bueno, son 400 y algo. No, lo que el Señor trató de decir: todas las veces que sea necesario, debemos de perdonar a nuestro hermano. ¿Y por qué? Porque el Señor nos perdona las veces que sea necesaria también. Entonces, si Él nos perdona, entonces nosotros tenemos que ser recíprocos en perdonar. Entonces, el no perdonar, hermano, se ha dicho que es como nosotros mismos tomar veneno y esperar de que nuestro prójimo se muera. No me lo entendieron. Se lo vuelvo a repetir porque como que las mentes como que a veces se tardan para digerir algunas cosas. Dicen que el no perdonar es como yo tomarme el veneno, pero esperar no morirme yo, sino que se muera el prójimo. ¿Se lo entendieron ahora? Así es la falta del perdón. Envenenar nosotros y esperar de que el otro se muera. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? De que la falta de perdón, lo que a quien daña es a nosotros mismos. Es a nosotros mismos. Mire, en la era romana había un tipo de tortura que cuando alguien asesinaba a alguien hacían lo siguiente. Yo quisiera 2 voluntarios aquí, dos varones, por favor. ¿Quién es el primer voluntario? Véngase, vete, Osman, y póngase de espalda uno con otro. Bueno, yo no voy a decir aquí quién es el asesino y quién es el muerto, ¿no? Pero en el tiempo de los romanos existía esta ley, que cuando alguien asesinaba a alguien, a su prójimo, entonces había una tortura. Y este era el pago que se le daba al asesino. Uno de los dos es el asesino y el otro es el muerto. No sé quién de los dos va a ser, pero esa es una ilustración nada más. Y miren lo que hacían, hermanos. Venían y los ataban. Bueno, esto es con papel, ¿verdad? Y mire, en aquel tiempo los ataban con alambre punzante. Y lo ataban al asesino junto con el muerto. Ayúdenme ahí. Bueno, el vivo me ayuda entonces. Ya apareció aquí quién es el vivo.
y lo amarraban y lo ataban con aquel alambre punzante. Yo creo que ahí es suficiente, ¿verdad? Ahí quédense. El asesino estaba junto con el muerto. Y usted sabe que el muerto empieza a descomponerse, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la tortura para el asesino? El muerto ya estaba muerto, ese ya no sentía nada. Ahora lo único que hacía es que apestaba. Y empezaba en descomposición. Usted sabe, después de las 24 horas el cuerpo empieza a descomponerse. Pero la misión y la tortura era de que ese asesino tenía que estar junto con el muerto, atado, no se podía mover. Entre más se movía, más se lastimaba, porque con lo que estaba atado era punzante. De tal manera de que el asesino moría contaminado por la descomposición de a quien le había quitado la vida. Así era la muerte del asesino en aquel tiempo. Así era como los castigaban, para que aprendiesen de que no podía levantarse en contra del prójimo. Usted se puede imaginar esa escena, cuando empieza ese cuerpo a llenarse de gusanos, y esos gusanos empiezan a moverse sobre el vivo, a metérsele por las narices, por los oídos, y posteriormente convertirse, hermano, eso provocaba una infección. Y su muerte era una muerte lenta. Paulatinamente moría aquella persona. Era algo terrible. Lección de que muchos la consideraban y se evitaban levantarse y quitarle la vida a su hermano. Gracias, muchachos. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esa ilustración? Lo mismo sucede, hermanos. Cuando nosotros no aprendemos a perdonar a nuestro prójimo, ¿sabe qué? Nos vamos pudriendo poco a poco, nos vamos engusanando poco a poco, nos vamos dañando poco a poco y nos estamos muriendo poco a poco. Usted dirá, tal vez no se muere físicamente, pero espiritual nos estamos muriendo. Y cuando morimos espiritual, usted sabe de que nos hace morir espiritual es el pecado, y la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero el Señor nos dejó la palabra para que aprendamos lo importante que es restituir al prójimo con el perdón. Y yo le podía mencionar un sinnúmero de pasajes, pero le voy a mencionar algunos nada más, que nos hablan y nos aconsejan para que nosotros entonces podamos restituir a nuestro hermano perdonando. Y en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: antes sed benignos unos con los otros, misericordioso, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí. Antes sed benignos los unos con los otros. Hay que ser misericordioso, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. O sea que como Dios tuvo misericordia de nosotros, así también tenemos que tener nosotros misericordia con el prójimo. Ese es el carácter de un hombre y una mujer que ha tenido un encuentro con Jesucristo como lo tuvo Zaqueo. Lo voy a restituir 4 veces más si es posible, dijo Zaqueo. El Señor nos manda también entonces a que seamos, ¿verdad? Usemos la ley de restitución. Luego encontramos en Colosenses 3:13 y dice aquí el apóstol Pablo mismo: soportados unos a otros. Soportados unos a otros y perdonados unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también dice hacerlos vosotros. Pero ¿qué es lo que dice la primera parte del versículo? Que nos aprendamos a soportar. Debemos de entender que muchas veces somos insoportables. Pero el Señor nos dice: yo te he dado mi espíritu, yo te he dado mi presencia para que te soportes tú mismo y soportes a otros. Porque hay gente que en ellos mismos se soportan. Es que yo no me soporto.
Pero ¿cómo vamos a soportarnos? El soportarnos es parte del fruto del Espíritu. Si no tenemos la presencia en nuestras vidas de Dios, es imposible. Luego sigue hablando el Señor a través en Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis, el versículo que leímos antes, no debáis nada a nadie, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego en Marcos capítulo 12, versículo 33, también el Señor nos habla y nos dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. De nada te sirve que ayunes. De nada te sirve que ofrendes. De nada te sirve que diezmes. De nada te sirve que te congregues. De nada te sirve de que cantes. De nada te sirve que toques. De nada te sirve que prediques, que enseñes, que lideres. Amén. Pero si no hemos perdonado al prójimo, amados hermanos, estamos en nada. Le estoy predicando la palabra. Es la palabra lo que lo dice. Gloria al Señor. Pero el Señor no para ahí, el Señor nos sigue hablando y nos habla a través del apóstol Juan también. Y el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, él habla en cuanto a esto. Y dice allá en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan, escuche, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿es de quién? Y en esto se manifiestan los que son hijos de Dios. Pues yo le dije que esto no es para hablar mucha lengua ni decir mucho gloria a Dios. No me ponga serio. Es Dios que nos está hablando para que cambiemos. Queremos estar en las grandes ligas espirituales. Hay que poner en práctica la restitución al prójimo. Gloria al Señor. Estas son es manifiesto lo que son hijos de Dios. Los hijos del diablo con los hijos de Dios se diferencian. Los hijos de Dios aman y perdonan, pero los hijos del diablo no practican justicia, no aman al hermano. Y los que no aman al hermano, dice, no son de Dios. Aleluya. Pero Juan sigue diciendo en el mismo capítulo 3, verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano, mire, aquí va más fuerte, es homicida. ¿Sabe quién es un homicida? ¿Ah? El que le quita la vida a su hermano, el que mata. Un asesino, pues. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren cómo dice Juan aquí, como que un poquito fuerte, ¿verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sigue hablando el apóstol Juan ahora en el capítulo 4. El que no ama, capítulo 4, versículo 8 de primera de Juan, el que no ama, dice que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hoy yo le podía seguir mencionando otro sinnúmero de pasajes que encontramos en la Biblia sobre el consejo que la palabra nos da para que nosotros entendamos lo importante de lo que es la restitución hacia el prójimo en cuanto a lo que es el perdón. Así que, hermano, si no perdonamos, no nos vistamos que no nos vamos. Si usted y yo no hemos aprendido a perdonar, nos estamos, amén, engañando nosotros mismos. Lo que Dios más está esperando es el perdón de unos hacia los otros. El Señor, cuando estaba a punto de irse de la tierra y al dejar a sus discípulos, el Señor hizo una oración allá en el Evangelio de Juan. ¿Y cuál fue la oración que él hizo al Padre? Señor, quiero que a todos estos discípulos y a los que van a venir después de ellos, mira, no los conozcan por tener grandes templos,
No los conozcan por tener grandes lugares y grandes ministerios de alabanza y gran sistema de tecnología y tanta cosa. No, no, quiero que los conozcan porque son uno y se aman. Por eso quiero que lo conozcan. A que así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno, se mantengan unánimes. Amén. ¿Y cómo nos podemos mantener unánimes? Amándonos unos con los otros, soportándonos uno con nosotros, reconociendo que somos humanos, que estamos en esta carne, que fallamos, que nos equivocamos. Pero si usted se equivoca, yo también me equivoco. Y es ahí donde tenemos que entonces entender: hermano, te equivocaste, te perdono. Pero el problema es que cuando no hemos tenido un encuentro verdaderamente personal con Dios, no vamos a poder tomar esta acción. Guardaremos del rencor, andaremos siempre con esa cosa hacia nuestro hermano. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué más tenemos que nosotros restituir a nuestro prójimo? No solo el perdón, sino tenemos también que ayudar a nuestro prójimo. Ayudar a nuestro prójimo. Gálatas capítulo 6 verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es cierto que nos ha tocado vivir los tiempos que la palabra misma dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y a veces ya no queremos ser muy generosos a nuestro hermano por las experiencias que hemos tenido en el pasado. Pero con todo y eso, la Biblia nos manda a que no debemos de parar nosotros de ayudar a nuestro prójimo. Cuando nosotros podemos ayudarle, tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Es más, en el tiempo de los romanos había una ley que se le había establecido. Esta era más estricta hacia los judíos, que había que ayudarle a caminar una milla a una persona si tenía una necesidad, cargar con aquel bulto una milla, ayudarlo. Por eso fue que encontramos, ¿se acuerda usted aquel que le ayudó a la cruz con Jesús? Porque es el cumplimiento de una ley. Cuando Jesús ya no pudo, entonces agarraron a aquel hombre y le pidieron de que le ayudara a llevar la cruz. Y había una ley, pero el Señor viene y le dice: ¿sabe qué? No solo ve una milla, ve dos. O sea, el Señor iba mucho más allá, hablando de lo que era la generosidad y de ayudar a nuestro prójimo. Pero ahora, hermano, el sentimiento de maldad tan fuerte que hay, que cuando se mira que el prójimo necesita ayuda, muchos a veces, ¿sabes lo que hacen? Es aplastarlo. Alguien falló, alguien cometió un error. En vez de ayudarlo, a levantarlo, a restaurarlo, lo que se hace es que a veces pisotearlo. Pero Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a restaurar. Dios nos ha mandado a ayudar. No podemos ser como los personajes de aquella historia, que pasó el sumo sacerdote, luego pasó el levita, y ninguno de ellos, los dos religiosos, ninguno de ellos vio al samaritano que estaba herido. Pero dice que pasó otro hombre que también era samaritano, y dice que le ayudó al que estaba herido. ¿Sabe quién representa el samaritano? El sacerdote, el levita. Es la ley antigua, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero el que ayudó al samaritano, esa es la iglesia, porque era un gentil, ese no era judío. Dios nos ha llamado a ayudar al prójimo, a levantarlo. Si está herido, hay que sanarlo, hay que llevarlo al aposento, hay que llevarlo al lugar a donde necesita que descanse. Los templos, nuestras congregaciones deben de ser lugares de descanso. Pero a veces se convierte en otra cosa por la actitud de lo que estamos dentro. Pero este es un año que debe ser un año diferente. Este es un año de restitución. Y la palabra nos dice: no nos podemos cansar de ayudar a nuestro prójimo. Por muy malas experiencias que hemos tenido. Algunos agradecerán, otros no agradecerán. Y usted sabe que casi por lo general así es. A quien usted más ayuda es el que más se levanta en contra de usted. El que más habla en contra de usted. El que usted más le entiende la mano es el que más.
Pero los maduros, la gente con espíritu de Jesús, se sientan. Jesús nunca sacó a Judas, nunca le dijo: tú eres el traidor, tal que en el momento que se iba a cumplir la profecía, amén, lo declaró. Pero él sabía que él era, y él se sentaba en la mesa con Judas, sabía que Judas, amén, no era fiel, pero él estaba ahí. La gente en grandes ligas espirituales se sientan y comen con los Judas, aunque sabe que son los traidores, aunque sabe que les clavan el cuchillo por la espalda. Ellos están ahí sentados con ellos y los aprenden a amar. No nos cansemos de hacer el bien al prójimo, ayudémoslo. Lo próximo, lo cuarto, tenemos que pagar lo que debemos. Hermano, quitar prestado no es malo. No es malo. Lo malo es no pagar. Eso es lo malo. Y la palabra nos enseña de que debemos de nosotros pagar. Y ya lo leímos en el pasaje anterior de Romanos 13, versículo 7. Pagad a todos los que debáis. A todos, dice, no a algunos. No, a este no le voy a pagar porque no quiero pagarle. No, la palabra dice: pagad a todos los que debáis, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al respeto, respeto, y al que honra, honra, pero que es el que pisto, pisto, feria, feria, dinero, dinero, plata, plata, chavos, chavos, como usted lo entienda. Money, money. Hay que pagar si debemos. Hay que pagar. ¿Cómo se le llaman a los que no pagan? Algunos le dicen mala paga, otros le dicen tramposos. Pero no hay cosa más fea de que un cristiano tenga esa mala costumbre de quitar prestado y no pagar. Miren, nosotros en esta congregación hace algunos años que eliminamos eso. Porque la gente venía a quitar dinero prestado, hermanos. Y perdíamos el dinero y perdíamos el miembro. Entonces le dijimos: aquí no es banco para prestar dinero. Si usted quiere dinero prestado, vaya al banco. Le podemos ayudar. Le podemos ayudar si tiene una necesidad. Si podemos, lo ayudamos todo. Y si no, le ayudamos en algo. Pero así nos hemos evitado problemas. Porque a veces existe este problema. Y ese problema entonces trae otros problemas. Hay que pagar a nuestro prójimo. Si usted le debe al prójimo algo, págueselo. Aunque a lo mejor el prójimo le hizo un favor y no lo hizo esperando nada a cambio, pero debe de haber un sentir de agradecimiento. Debemos de ser agradecidos. Otra de las cosas que también quiero hablar en cuanto a lo que es la reciprocidad, también en aquí cabe lo que es la reciprocidad conyugal. Conyugal. Tenemos que restituirnos matrimonialmente. Porque muchas veces existe en la relación matrimonial el egoísmo, solo para mí, para mí, para mí. ¿Y para el otro qué? Eso no puede ser así. Y vamos a empezar, porque yo siempre el consejo se lo traigo por la palabra. Y mire, en Efesios capítulo 5, versículo 25, le habla aquí, vamos a empezar por las cabezas, porque nosotros somos las cabezas por la Biblia. La Biblia dice que los hombres somos la cabeza, somos los sacerdotes. En el principio, quien fue creado primero fue el hombre, después fue la mujer. Entonces, eso como que a veces decimos nosotros: bueno, pues sí, yo soy aquí, ¿verdad? No, esto nos lleva más bien a nosotros responsabilidad por ser cabezas. Y el Señor, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu, habla ahí en Efesios 5:25 y dice: maridos, atención maridos, nos está hablando el Señor acá. Amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras. Mire el ejemplo que pone. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ay, Dios mío, eso está pesado, hermano.
Dice que el amor que demanda Dios de nosotros como cónyuges, en que podamos restituir a nuestras esposas, es que las amemos así como Él amó a su iglesia. ¿Y cuál es la muestra de amor que el Señor dio a la iglesia? Dígame. ¿Ah? Se entregó a sí mismo, murió por la iglesia. Que yo voy a morir por esta. Señor, llévate a la mejor. No, hermanos. La palabra nos dice de que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. No. Tenemos que aprender, esposo, a amar a nuestras esposas. Es el regalo que Dios nos dio o lo que nosotros escogimos. Y si esa elección la hicimos cuando no conocíamos a Dios, ambos estábamos sin Cristo, pero ahora ya estamos los dos en Cristo, y la palabra de Dios dice que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos todo ese pasado, todas esas malas experiencias. Eso ya es pasado, eso está en lo profundo del amar. Dios ni se acuerda de eso, hermanos. Tenemos que amarnos, esposos. Luego habla también a través de Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. No sean rudos, no sean toscos, no sean... ¿Qué otra palabra pudiéramos usar, hermano? Bruto, dijo alguien por ahí. Bueno, yo no lo dije, ¿verdad? Dice que no sean ásperos con ella. Mire, las mujeres, hermanos, tienen un sentimiento muy diferente a nosotros los hombres. Ellas nos pueden insultar y nos pueden decir un montón de cosas hoy en el día, y en la noche nosotros, I'm here, honey, I'm waiting for you. Así es el hombre, la mujer no. Es más, se compara como dice como ¿cómo? No es que dice que es como un vaso frágil. Entendemos nosotros que las mujeres en muchos aspectos son más fuertes que nosotros. Y en un momento les prediqué un mensaje aquí: ¿por qué Dios siempre compara tanto a Israel y a la iglesia en términos femeninos y no masculinos? La niña de mis ojos, hermosa mía, amada mía, mi novia, mi futura esposa, habla en términos femeninos, porque habla dentro de lo que es esa fuerza que la mujer tiene. La mujer tiene capacidad de aguantar 7 veces más dolor que nosotros los hombres. Nosotros con un dolorcito, hermano, y andamos ahí, que no podemos. La mujer, mire, para ese montón de muchachos y andan como que nada. Nosotros con un dolorcito de muela andamos ahí que ya no venimos a la iglesia. Hoy no voy a la iglesia porque tengo un resfriado. Y la hermano, anda con fiebre, anda con resfriado, anda con tantas cosas, y ella está activa porque tiene es muy fuerte las mujeres. Pero sentimentalmente es otra cosa. La mujer se acordará por años y años y años de eso que le dijimos. ¿Usted sabe eso? Porque así son, es la naturaleza que Dios puso en ellas. Y es por eso que entonces el Señor viene y nos aconseja y nos dice de que debemos ser con ellas amables, no ásperos, no rudos. Entonces, esposos, empecemos a cambiar esas actitudes. Me voy a incluir para no hacerlo sentir tan mal, porque yo con ella es testigo acá. Es más, andaba atribulada. Le digo: tú no tienes que darle explicación a nadie. Los fariseos siempre van a criticar. El fariseísmo siempre va a estar ahí. Tú sabes y Dios sabe por qué, cómo sucedieron las cosas. Que peque el que quiera pecar. Sí, porque los fariseos siempre están señalando, siempre están viendo. El espíritu fariseísta siempre está dentro de las congregaciones. Gloria a Dios que en el tabernáculo de la paz no existe esas malicias. Aquí pura gente diferente. Casi me paraba y dice: cállate.
Seamos recíprocos. Pero también nos sigue diciendo, llego a terminar, no se preocupe. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igual vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a las cohederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dicen, no sean estorbadas. Mire, hay muchos hombres que sus oraciones no llegan. ¿Saben por qué? Porque la manera como tratan a sus mujeres. Ni del techo pasan. Ahí rebotan, mire. Por la forma como le hablan a sus mujeres. ¿Quién se cree usted? Dice que también ellas son cohederas de Cristo. O sea que también Cristo pagó por ellas. Cristo pagó por las mujeres. El precio, el mismo valor que tiene ella, el mismo valor tenemos nosotros delante del Señor. ¿Usted cree que ella es un objeto? La mujer, la esposa que Dios le ha dado, no es un objeto, no es su criada. Algunas dicen, ay Señor, porque no está el mío acá, Señor, en este día. Bueno, mándele el mensaje después, share, compártalo. Nuestras esposas son un regalo de Dios, es nuestro complemento. Estábamos partidos, nada más era una mitad, y el Señor nos trajo la otra, y ahí parece la media naranja, ¿verdad? Ahora estamos completos, aunque hoy no somos ya toronja, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido, hermanos. Gloria al Señor. Pero también la palabra, hoy voy con ustedes, hermanas. Yo dije que iba a empezar con nosotros, ¿verdad? Ya a nosotros ya nos dio el Señor, hoy voy con ustedes. Es que estamos hablando de que la restitución es recíproco. No esperamos nada más de Él hacia ustedes como mujeres, sino que también de ustedes, de mujeres, hacia nosotros. Que usted cree que somos Robocop. Usted cree que no tenemos sentimientos, que no tenemos emociones, hermanos. Sí, nosotros los hombres lloramos. ¿Cuántos de los que están aquí lloran, hermanos? De los hombres. No, aquí hay unos machos men que eso no lloran. Si lloramos. Y mire lo que dice la palabra. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Ok, aquí viene la palabra sujeto. Cuando estamos hablando de estar sujeto, no está hablando, no es un sinónimo de esclavitud. Eso es importante que lo entendamos. No es un sinónimo que está hablando, tú eres, no, es que aquí lo que yo diga. Mire, hermana, si su marido dice algo que está en contra de lo que la palabra del Señor diga, I'm sorry for you, honey. Pero la palabra no me dice eso. Yo no puedo ir en contra de la palabra. Tú me estás diciendo algo, tienes razón, pero no me lo estás diciendo de la manera como deberías de decírmelo. Siempre me lo dices gritando. Siempre me lo dices ofendiendo. Nunca tienes el carácter para sentarte y en el momento que no te sientes molesto, venir y hablar conmigo a solas. Me lo dijo en frente de mis hijos. Que es el error más grande que se puede cometer, porque le estamos enseñando a nuestros hijos a ser como nosotros cuando ellos sean adultos y tengan sus matrimonios. Por eso es que usted mira a los hijos una copia de sus padres. Así de gruñón es el hijo porque así es el papá, o así es la mamá. Hello. Entonces es importante de que las mujeres, sí, cuando está hablando de estar sujetas, está hablando de respeto, de reconocer quién es el sacerdote en la casa, de que usted no puede faltarle al respeto y pasarse. A eso es lo que se está refiriendo. Que en la casa la autoridad mayor es su esposo. Y al menos que usted quiera darle una sorpresa a él, no debe de contar con él. Pero cuando es algo de que usted sabe que tiene que contar con su esposo, tiene que preguntarle a él primero. Ahora, y entiendo que en este tiempo existe el problema que algunos hombres no están ejerciendo la responsabilidad sacerdotal y alguien tiene que echar mano en el hogar. Entonces cámbiese los papeles.
Usted póngase los vestidos y las faldas. Y usted, mujer, póngase los pantalones. En cuanto a autoridad estamos hablando, ¿verdad? Entonces hay un orden para que las cosas puedan funcionar. Y aquí estamos hablando de restitución, tanto del hombre como la mujer. ¿Ve? Seguimos aquí en Colosenses. Acuérdense que estoy hablándole lo que la Biblia dice, no son mis conceptos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, dice. Parecido al pasaje anterior. Y en Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, y ya dice sus hijos. Les manda a que ellas también sean, den restitución de enseñanza. ¿A quiénes? A las jóvenes. O sea que las más adultas tienen que darle el ejemplo a las más jóvenes. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Gloria al Señor. Entonces es importante de que tengamos reciprocidad, que seamos cada uno de como cónyuges, aprender a restituirnos unos con los otros. Si su esposo lo lleva flores, por favor usted también dele algo a él, hombre. No sé qué le gusta a él. A lo mejor un buen caldito, una buena comidita. Pero no, algunos vete a comprar a Burger King. Vete allá a comprarte la McDonald's. No, hermanos, hay que ser detallistas unos con los otros. A su nombre. Y ya para ir terminando, también no quiero dejar pasar por alto esta otra área: los hijos hacia los padres. ¿Qué tanta deshonra hay en este tiempo de los hijos hacia los padres? Y estamos hablando de lo que es restitución. Y la Biblia aconseja a los hijos en Efesios 6:1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, ¿no cree que es justo esto? Todos somos hijos aquí, ¿verdad? Acá habrá algún Adán, alguna Eva aquí. Bueno, igual, pues hay un padre que los creó. La Biblia nos manda que es justo a que honremos a nuestros padres. Imagínense un hijo desconsiderado con su madre. ¿Cuántos meses lo anduvo en ese vientre? ¿Cuántos meses? Bueno, algunos pues salieron de 7, pero fueron 7. Y fue el más complicado, porque los prematuros son más complicados, porque están chiquitos y hay que, después del vientre, tenerles una atención, pero súper mayor que un niño que nace normalmente a sus 9 meses. Y los hijos, no se nos debe de olvidar de honrar a nuestros padres. Papá a lo mejor es gruñón, a lo mejor te grita, a lo mejor te dice, pero papá es el que provee, papá es el que se suda la frente para pagar renta, para pagar biles, para pagar, amén, a donde tú vives y para comprarte lo que tienes. Y que se vuelven exigentes porque ya cuando están en una edad así a medio, ¿verdad? Teenagers ya no quieren, ya pura marca, Nike, Jordan. Y zapatitos de 80, de 100 y por ahí en adelante. Ya no quieren ir al Walmart, ya no quieren ir a Rosa, ya no quieren ir a Marshall. Ya quieren ir al mall. ¿Ve? Pero no podemos olvidar los hijos, el sacrificio, el esfuerzo que han hecho nuestros padres por nosotros. Tenemos que honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres. Hijos, respetemos. Obedezcamos los consejos que papá y mamá nos dan. Eso es practicar restitución. Papá me honró, papá me ha bendecido, papá me ha ayudado, mamá se ha preocupado por mí, me ha cuidado. Ahora yo voy a ser recíproco con ella, con él. Yo lo voy a bendecir, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a honrar. Y si por lo menos no le das nada, pues no le quites. Que hay hijos que le quitan la paz a los padres. Ese es el mandato de Dios hacia los hijos, que honremos a nuestros padres. Gloria al Señor. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres vivir muchos años tú, hijo, que estás soltero, que estás joven, que te quieres casar, que quieres conocer tus hijos? Honra a tu padre, si no, te vas a ir luego de la tierra. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si queremos tener días largos en esta tierra, mire, tenemos que honrar a nuestros padres. A su nombre. Y mire, y por último, voy a terminar con estos pasajes. La Biblia nos habla en unos pasajes, y esto se le ha considerado como la regla de oro. ¿Usted sabe cuál es la regla de oro? La regla de oro la encontramos en unos pasajes, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 6, versículo 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro. Pero ya Mateo 7:12 lo dice de una manera más amplia. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de Dios a los profetas. Esa es la ley de oro. Queremos recibir cosas buenas, hagamos cosas buenas. Queremos que nos perdonen, perdonemos. Amén. No queremos que nos señalen, no señalemos. Gloria al Señor. No queremos que nos insulten, no insultemos. Queremos que nos amen, amemos. Queremos que nos comprendan, comprendamos. Queremos que tengan misericordia con nosotros, tengamos misericordia también. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Bendito el nombre del Señor. Póngase en pie en esta hora. Los años que llevo ministrando, hermanos, y quiero cerrar con esto. Los años que llevo ministrando y las experiencias que he tenido, me ha tocado ministrar mucha gente perturbada por espíritus. Algunos turbados por demonios y otros ya poseídos de demonios. Y el 70-80% de los casos que personalmente me ha tocado bregar, ¿sabe lo que había producido esa puerta para que entraran esos demonios? La falta de perdón. La falta de perdón es una puerta que se abre al mundo espiritual para venir a entrar a la vida de un hombre y una mujer. Y hay gente que son perturbados por espíritus, que tienen pesadillas, que sienten cosas raras. Y muchas de esas cosas, ¿sabe qué es, hermanos? Tenemos que investigar en nuestro interior qué es lo que está pasando. No he perdonado. No he sido como Zaqueo, que se dispuso no a dar uno por uno, sino dijo 4 veces lo voy a cuadriplicar si tengo que regresarle a algo que le he quitado a alguien o lo que le debo a alguien. Usted y yo no queremos considerar hombres espirituales. No crea que es por tanto ejercicio que a veces, y que bueno, y que no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero de nada nos serviría. De nada nos serviría si en nuestros corazones hay cosas que el Señor quiere que nos despojemos de ellas. Y este es el día para que le podamos decir al Señor: Señor, ayúdame. Zaqueo no había podido tomar esta acción hasta que tuvo un encuentro personal con Dios. Es más, usted se acuerda la historia de aquellos 2 hermanos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob se habían convertido en enemigos. 2 hermanos enemigos. Esaú se había sentido mal porque Jacob se había aprovechado de la situación y la necesidad que tenía en aquel momento y le robó la primogenitura. Y había habido una enemistad en ellos. Pero ¿sabe cuándo sucede el milagro de reencuentro, de perdón entre estos 2 hermanos? Hasta que Jacob tiene experiencia en aquel monte. Y dice que luchó aquel personaje con Jacob. Y Jacob le dijo: yo no te voy a dejar hasta que tú no me transformes. Jacob lo que estaba pidiendo, la bendición, era una transformación. Y aquel día entonces, aquel personaje que no era nada más y nada menos que Dios mismo,
Porque el pasaje luego dice que peleó Jacob con Dios. Era Dios mismo que estaba ahí con él. Y Dios entonces vino y lo transformó, le cambió el nombre. Aquel día Jacob tuvo una experiencia con el Señor. Y de aquel lugar descendió con sus criados, con toda su gente, con todos sus animales. Y se fue a encontrar con su hermano Esaú, hermanos. Y hubo un gran reencuentro. Y se humilló Jacob. Y le digo, hermano, perdóname. Él estaba atemorizado porque pensó que su hermano Esaú lo iba a matar. Pero Esaú no, también era un hombre que había tenido un encuentro con Dios. Y cuando miró a su hermano, dice la historia, que se abrazaron, hermano. Esaú se sintió contento de ver a su hermano. Aquel día hubo un reconciliamiento entre estos dos hermanos, pero hubo la necesidad de haber una intervención divina, que Dios tocara el corazón de cada uno de ellos. Cuando no podemos perdonar, cuando no soportamos al hermano, es porque nos falta una experiencia más profunda con nuestro Dios. No es suficiente lo que ahora hemos experimentado. Necesitamos decirle al Señor: Dios mío, quiero que me impactes. Quiero que me ayudes, Señor. Si usted dirá, pastor, usted no me entiende, usted no sabe lo que yo he vivido, usted no sabe lo que yo he experimentado, usted cree que es cosa fácil lo que me han hecho a mí para poder perdonar. Usted no sabe de que cuando yo era niño, me abusaron, me violaron y hicieron tantas cosas. Cuando era un inocente, yo eso no lo puedo perdonar. El Señor no está dando categorías de qué, amén, tenemos que perdonar y qué no tenemos que perdonar. El Señor manda que perdonemos en todo, pero eso lo vamos a hacer con la ayuda de Él, con la ayuda de su Espíritu, con la ayuda de su amor, es que vamos a tener la capacidad de poder perdonar. Y este día el Señor nos invita a que hagamos restitución hacia nuestro hermano, que nos acerquemos y vayamos y le digamos: hermano, perdóname, ya no puede haber este distanciamiento en nosotros. Somos parte del cuerpo. La mano tiene 5 dedos y usted, hasta que no le falta uno, no sabe lo importante que es ese dedo en su mano. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y Él quiere que nos amemos, que nos perdonemos. Si verdaderamente somos hijos de Dios, que demos señal que verdaderamente lo somos. Ya no puede seguirse viviendo con esa indiferencia, en no poderse saludar, en no poderse entender. No es lo que Dios espera de su pueblo, de su iglesia, que por cosas insignificantes el enemigo tome ventajas en los corazones y en las mentes. El Señor viene pronto por su iglesia, por su pueblo. Y todo aquel que se encuentre en esa condición no será un candidato para participar del reino de Dios. Y porque el Señor nos ama, nos habla a través de su palabra. Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Dios mío, te doy gracias, Señor, porque tú manifiestas tu amor hacia nosotros, hablándonos, Señor, aconsejándonos a través de tu palabra. Dios mío, ayúdanos a despojarnos de todo lo que nos asedia, de todo aquello que se convierte en peso en nuestras vidas para caminar esta carrera, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a darnos un corazón humilde, a darnos un corazón perdonador, un corazón lleno de misericordia, restaurador. Un corazón, Dios mío, que no nos lleve a señalar, sino que nos lleve a restaurar. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos engañar a nosotros mismos, Señor, porque tu palabra es como un espejo que nos revela lo que verdaderamente somos, Señor.
y a dónde estamos y para dónde vamos. Y creo que tu palabra en este día ha sido muy clara en revelar nuestra condición, en qué posición estamos y a dónde vamos si no hacemos los cambios pertinentes, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a tener un encuentro personal contigo. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ayúdanos, Señor, a ser como Zaqueo, que en aquella vida ya no quería seguir siendo el mismo que era y sabía que el único que lo podía cambiar eras tú, Señor, y se subió a aquel árbol y de ahí lo llamaste, Señor. En este día aquí hay gentes, aquí hay Zaqueo que los has traído, Dios, para que puedan tener un encuentro personal contigo, para transformarlos, para ser unas personas diferentes. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que te glorifiques en esta hora, que des entendimiento y sabiduría, que esta palabra, oh Dios, nos ayude a entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Oh Señor, glorifícate. He predicado, Dios mío, en obediencia lo que tú, Padre de la gloria, me has dado. Ahora está en el corazón de cada uno de nosotros, Dios mío. Y te pido, Dios eterno, que nos ayudes a digerir y poner en práctica esta palabra. Que este año sea un año diferente, que ya no seamos los mismos que antes hemos sido, Señor. Ayúdanos a cambiar, a ser transformados día con día a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Arranca, Dios mío, toda raíz de amargura, todo enojo, toda falta de perdón, Señor, todo maltrato conyugal, toda ofensa, toda deshonra de los hijos a los padres. Ayúdanos a ser honestos y pagar nuestras deudas, Señor. Ayúdanos.